La señorita Sparkle continuó con la pony fiestera. A estas alturas, Pinkie había perdido una cantidad significativa de fluidos corporales, como era evidente por el charco rojo en el piso debajo de ella. Twilight usó su casco para levantar uno de los colgajos de carne de Pinkie, hechos por su enorme herida en forma de Y en su parte inferior. Estiró, comprimió y movió la masa de carne y piel como si la estuviera estudiando. Pinkie dejó escapar un gemido de gran incomodidad con cada estiramiento y giro ardiente. Fluttershy seguía gritando, pidiéndole a Twilight que dejara en paz a Pinkie, que le estaba lastimando, pero ella solamente le ignoraba. Finalmente Fluttershy le preguntó: ¿qué ganas con esto? ¿Por qué le abriste el vientre a Pinkie? Es tu mejor amiga. Pero Twilight simplemente le contestó que esto era por la ciencia. Además, agregó de que sí, era su amiga, y por esa razón estaban aprendiendo juntas. La abrió porque si va a quitarle el cerebro para estudiarlo, también podría quitarle el resto de sus órganos primero. Las 5 ponis estaban completamente sorprendidas por lo que acababan de escuchar. Twilight tenía una cara alegre y siguió diciendo de que una vez que terminen de aprender sobre Pinkie Pie, pasarían luego a Applejack, Rainbow Dash, Fluttershy y luego a Rarity. Cuando hayan terminado, juntas sabrían sobre la magia de la amistad más que nunca. Empezaron todas a respirar pesada y rápidamente. Sus corazones latían con fuerza. El pánico estaba en el aire. Cuando Twilight se dio media vuelta y salió de la habitación, todas gritaron y clamaron súplicas de piedad, hasta que Twilight, regresando, arrastró un enorme carrito de varias capas con una serie de recipientes de vidrio llenos de un líquido transparente. Las 5 ponis estaban petrificadas ante la extraña y desconcertante vista ante ellas. Algunos frascos ya tenían órganos de pony en funcionamiento dentro de ellos. Los corazones aún latían, los pulmones todavía se estaban expandiendo y comprimiendo, los estómagos seguían contrayendo sus músculos, como si el líquido de los contenedores fuera algún tipo de sustancia inductora de bioelectricidad. Las botellas de vidrio tenían etiquetas. Etiquetaron el tipo de órganos que había en ellos y los ponis a los que pertenecían. Las yeguas horrorizadas leyeron las etiquetas, algunas vacías pero con líquido. Decían Pinkie Pie. Algunos órganos contienen lecturas que decían Blue October, Pocky Pierce y Apple Bloom. Cuando Applejack leyó esto, se derrumbó y empezó a gritarle de que era su hermana y que había matado a una potrillo en defensa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Twilight, por su parte, explicó que sí, que necesitaba práctica antes de llegar a Pinkie. Después de todo, gran parte de la ciencia se basa en el ensayo y error. La garganta de Applejack se humedeció y le resultó difícil tragar. Todo tipo de emociones intensas la atravesaron: conmoción, miedo, desesperación y furia. Twilight, sonriendo, continuó diciendo: ¿sabes? Es interesante este tabú de la sociedad. Los ponis son siempre más sensibles a las heridas y muertes de los potros jóvenes. ¿Por qué crees que es? Luego Twilight miró a todas y agarró un enorme clavo de metal plateado y un martillo de la caja de metal abierta. Pinkie Pie no quería saber por qué los usaría, pero después de colocar la punta del clavo en el interior de uno de los colgajos de carne, Twilight se inclinó y besó a Pinkie en la frente. Entonces ella balanceó el martillo y dio en el blanco. Clavó uno de los colgajos de piel de Pinkie Pie en la mesa. El clavo descansaba en un agujero preincrustado en la mesa. Pinkie sintió una alta concentración de receptores de dolor activados. Twilight sacó 2 más y los martilló para sujetar el colgajo de forma más segura. Pinkie dejó escapar un chillido agudo con cada puñalada repentina que chorreaba sangre en la carne. Tomó 3 clavos más e hizo lo mismo con el colgajo del otro lado de la pony rosa. Esto dejó expuestas la caja torácica y los órganos inferiores de Pinkie. Rarity sintió náuseas, pero Twilight no había terminado. Sacó una pequeña sierra circular de la caja. Era un cortahuesos.
Lo encendió y empujó la sierra giratoria en la parte inferior del esternón cubierto de sangre de Pinky. El fuerte ruido de corte se podía escuchar en toda la mazmorra, cortando directamente a través del duro hueso del pecho. Innumerables gotas rojas rociaron el rostro empapado de lágrimas de Pinky y el delantal y la máscara blanca de Twilight. El llanto y las súplicas de las otras 4 ponis para que Twilight se detuviera eran implacables. Applejack, Rainbow Dash y Rarity suplicaban de 1001 maneras. Le suplicaban de que ya parara todo esto, que harían cualquier cosa pero que por favor se detuviera. Fluttershy era la que lloraba con más fuerza, y la suplicaba aún más que se detuviera, que la dejara como está, que Pinky era su amiga. Todo era inútil. Los llantos y las súplicas no parecían afectar al unicornio púrpura en absoluto, excepto por su cuerno que parecía como si se estuviera afilando cada vez más. Con el esternón de Pinky partido, la unicornio cirujana insertó un separador de costillas en la hendidura y giró la palanca lo suficiente como para separar los 2 medios esternones, dejando a la vista el corazón latiendo de Pinky y los pulmones expandiéndose y comprimiéndose. Pinky estaba demasiado asustada para mirar hacia abajo. Twilight bloqueó la palanca en su lugar. A continuación, sacó lo que parecía una botella enorme y explicó: ¿Ven esto? Contiene alcohol. Voy a verterlo sobre sus órganos internos expuestos para prevenir infecciones. Y esto va a doler mucho. Prepárense. Pinky habló débilmente por la pérdida de sangre. Su cara estaba mojada con sangre y lágrimas. Sus súplicas apenas si se podían escuchar. Twilight, luego de un breve minuto, roció el líquido infernal sobre las entrañas desnudas de la pobre Pinkie Pie. El dolor era tan intenso que no se parecía a nada que hubiera sufrido antes. Gritos ensordecedores y espeluznantes de pura agonía resonaron en las paredes de la cueva. Twilight frotó repetidamente su mejilla contra la de su víctima sollozante y le dio algunos besos. Las otras 4 cautivas se encontraban en tal trauma, no podían soportar ver a su mejor amiga sufrir tanto. Pinky se veía tan débil e indefensa, era demasiado para ellas. Fluttershy vomitó y se desmayó. Twilight se quitó de repente la mascarilla y explicó: «Listo, aquí es cuando aprendemos más sobre la mentalidad de Pinkie Pie». Hizo flotar una pluma y un pergamino para sí misma. Pinky miró débilmente a su captora. Los ojos de Twilight Sparkle se agrandaron mientras hablaba con una gran sonrisa. Se acercó a Pinky y le dijo: «¿Adivina qué? Maté a Applebloom, la maté, y te voy a matar a ti también, y eso me hace muy feliz». «Tu cutie mark no miente, tus fiestas hacen sonreír a los ponis. ¿Y qué fiesta es esta? Dime, ¿cómo te hace sentir todo esto emocionalmente? ¿Cambia esto tu visión de este mundo en el que vivimos?» La unicornio esperó una respuesta de la miserable pony rosa. Después de unos momentos, la pony, llorando desconsoladamente, comenzó a cantar su canción de reírse del miedo, pero lo hacía de forma temblorosa, algo torpe. Definitivamente ya no le quedaban fuerzas. Cuando terminó, Twilight habló con intriga diciendo: «Interesante, realmente eres la portadora del elemento de la risa. Pero reír solo puede ayudarte hasta cierto punto en situaciones extremas como esta, y tienes que aprender eso». Los irises de Twilight fluctuaron entre rojo oscuro y rojo brillante mientras tomaba el cortador de huesos. Empezó a cerrar alrededor de una de las patas traseras de Pinky, justo por encima de la rodilla. Pinky gritó por el doloroso corte en su músculo. Sentía que no podía hacer nada para detener esto, ni siquiera riendo. Con más salpicaduras de sangre, la cuchilla giratoria cortó el hueso lo suficientemente delgado como para partirlo, que fue exactamente lo que hizo Twilight, y la pata rosada cayó al suelo del tronco del árbol gigante, haciendo otro desastre de sangre. Twilight Sparkle roció más alcohol picante sobre la herida recién hecha y la pierna amputada, poniendo la extremidad roja que goteaba en una bandeja en el carrito, y luego le preguntó: «¿Todavía crees que reírte del miedo te salvará ahora, Pinky?» Pero Pinky, perdiendo la esperanza, le respondió que no. Luego, Twilight se dirigió a todas y exclamó: «Eso es todo.
Todas aprendimos algo sobre nuestra amiga Pinkie Pie, y es que en circunstancias tan espantosas como esta, concluye que no siempre la risa hará desaparecer a los monstruos. Pero no hemos terminado, hay más que aprender sobre Pinkie. Cuando terminó de hablar, se volvió a poner la máscara quirúrgica, preparó los recipientes de vidrio y luego esterilizó sus cascos. Las ponis hicieron un último intento de razonar con la desalmada unicornio. Applejack lo intentó primero diciéndole que no tiene que hacer esto, que aún no es demasiado tarde, que solamente vuelva a juntar las partes de Pinkie. Rainbow Dash también le dio la razón y le recordó que era su amiga, y que saben que no quería hacer realmente esto. Rarity fue la siguiente diciendo que no sabe exactamente qué le ha pasado, pero que quieren ayudarla y que la deje ayudar. Twilight agradeció su oferta y les dijo que todas son sus queridas amigas. Al escuchar esto, una chispa de esperanza comenzó a brillar en ellas. Pero de repente los ojos de Twilight se volvieron de un rojo aún más brillante que antes, y Twilight dijo que no había nada malo en ella, y el corazón de todas se hundió. Y nuevamente vinieron los ruegos y los sollozos. A Twilight no le pareció importar en absoluto, ya que abrió la botella y agarró el estómago de la pony fiestera. Pinkie Pie se sentía mal del estómago. Eso fue hasta que Twilight le dio un buen tirón, llevándose consigo parte del esófago. Twilight inmediatamente colocó el órgano digestivo en el frasco lleno de líquido conservante y cerró la tapa. Twilight hizo un descubrimiento y dijo que sí que tenía un gran estómago, y era de esperarlo ya que comía muchos alimentos. Y Twilight, a continuación, fue a por su hígado, luego por su páncreas, la vesícula biliar, el vaso y el intestino delgado, dando breves datos sobre ellos mientras lo hacía. Las yeguas no podían creer ni entender lo que estaban presenciando. Twilight Sparkle, su muy cercana y querida amiga, estaba, aparentemente de la nada, extrayendo los órganos internos de una inocente compañera pony. La náusea de Rarity estaba empeorando hasta que era demasiado. Su estómago hizo erupción y vomitó varias veces seguidas, formando un gran lío de bilis con un fuerte olor por todo el cuerpo y el suelo. En este punto, sintieron que se habían perdido toda esperanza para su amiga Rosa. Se sentían tan tristes. Amaban demasiado a Pinkie. Twilight estudió brevemente el intestino largo de Pinkie antes de doblarlo en un frasco de vidrio. Twilight sumergió la hoja ensangrentada en un tazón de alcohol para limpiarla. Después de frotar bien la vulva de Pinkie, usó el bisturí para perforar la piel de la entrepierna de la pony acostada. Pinkie podía sentir que la herramienta muy afilada se clavaba más profundamente en su carne. La cirujana demente comenzó a tallar los sensibles genitales de Pinkie, muy lentamente y con cuidado para no dañar ninguna parte interna del órgano sexual de la pony rosa. La conciencia de Pinkie se desvaneció. Una vez que terminó, levantó con precaución la parte privada cercenada que goteaba sangre. La vulva, la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio y los ovarios, todos aún conectados. Twilight vertió alcohol sobre la feminidad incorpórea de Pinkie y colocó todo el sistema reproductor en un recipiente vacío y lo selló herméticamente. Luego derramó el alcohol sobre la entrepierna sin genitales de Pinkie. La yegua mutilada estaba muy débil, pero la picadura aún logró despertarla. Twilight se preparaba para la incisión final y explicó a Pinkie diciéndole: «Te quitaré los pulmones y el corazón, para que puedas presenciar la conferencia sobre tu cerebro antes de que te lo quite». Triste, confundida, llorando y con una tremenda incomodidad, Pinkie perdió la voluntad de esperanza. Ella solo estaba esperando que terminara. Se sintió una aguda y dolorosa sensación de pellizco cuando el bisturí cortó la frente de la pequeña yegua rosa y alrededor del cráneo. La frente de la pony temblorosa estaba exudando un líquido rojo. Twilight arrancó la carne de la parte superior de la cabeza, tomando una parte de la melena rosa de Pinkie Pie y haciéndola gritar. A continuación, utilizando el cortador de huesos, Twilight cortó el hueso del cráneo a lo largo de las incisiones de la piel. Haciendo un círculo completo alrededor de la parte superior de la cabeza, levantó el hueso de la cabeza, exponiendo el tierno cerebro de Pinkie. Pinkie se preparó mientras Twilight rociaba más alcohol en el cerebro. La sensación era la de un dolor de cabeza inmenso, pesado y palpitante en toda la superficie de su órgano pensante, y que Twilight lo acariciara con su casco no estaba ayudando.
Luego, la unicornio púrpura aplicó su magia para levitar una especie de dispositivo de análisis de ondas cerebrales hacia ella. Se lo acercó a la cabeza de Pinkie e inmediatamente explicó: ¿No es esto interesante? El lóbulo temporal izquierdo es tan activo como el derecho. Esperaba que el lado izquierdo fuera mucho menos activo. Espero que me perdones algún día por tomarte de idiota, Pinkie. Twilight rió. Pinkie estaba demasiado débil y en demasiada agonía para estar enojada, o siquiera preocuparse por las frías palabras que escapaban de la boca de su torturadora. Finalmente, Twilight dice estas macabras palabras: y así concluye nuestro aprendizaje de Pinkie. Las aterrorizadas yeguas sabían lo que venía. No soportaban mirar, pero tampoco podían apartar la mirada. Twilight Sparkle agarró uno de los pulmones. Ríos de lágrimas brotaron profusamente de los ojos de Dash. Twilight dudó por un momento, pero luego tiró del pulmón hasta que se desconectó de Pinkie. Todas lloraron aún más fuerte. A Pinkie ya le costaba respirar. Le resultó mucho más difícil tomar oxígeno con un solo pulmón. Twilight colocó ambos cascos en el único pulmón que le quedaba a Pinkie. Twilight volvió a dudar, empezó a sudar y a respirar con dificultad. Usando su magia para levitar su matraz de laboratorio lleno de líquido burbujeante hacia su boca, tomó un sorbo y luego forzó a Pinkie a salir del último medio que tenía para respirar. Al cabo de unos 4 minutos, Pinkie se desmayó por falta de oxígeno. Ellas lo sabían. Sus amigas sabían que en unos momentos sucedería lo inevitable con la ensangrentada Pony. Después de un breve lapso de tiempo, vieron detenerse los latidos del corazón visible de Pinkie Pie. Sus ojos se cerraron lentamente. La actividad cerebral cesó. Ellas tan desesperadamente no querían enfrentar el horrible hecho, pero no tenían otra opción. Su amiga Pinkie Pie estaba muerta.